Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me contestan? Buenos días, doctora. Sí se escucha. Bueno, Buen día, escucha, doctora. ¿cómo están? Buen día, doctor. Bueno, lo prometido es tratar de ponernos al día con los temas faltantes. Así que el día de hoy vamos a hacer les voy a pasar algunos datos de las hepatitis virales, de la hepatitis autoinmune, y algunas otras cuestiones que están en el programa que son relativamente, que se ven relativamente. Con respecto a las hepatitis virales agudas, vamos a definirlo como una enfermedad infecciosa del hígado causada por virus que se replican en los hepatocitos, causando necrosis e inflamación. Tenemos que tener en cuenta que en líneas generales para todas las hepatitis virales vamos a tener un cuadro clínico más o menos similar, etapas en el transcurso de la infección, que van a ser estas cuatro, digamos, ¿no? Va a haber un periodo de incubación, va a haber un periodo prodrómico, el periodo de estado y el de convalecencia. Esta parte es muy similar en casi todas. Entonces, con algunas diferencias en lo que respecta al tiempo, en lo que respecta a la evolución, pero todas vamos a tener en todas estas etapas. Con respecto al tiempo de incubación, es el tiempo que desde que el paciente tuvo el contacto hasta que desarrolla los primeros síntomas. Y con respecto a las hepatitis virales por virus hepatotropos, específicamente más, que son las que nos interesan más, vamos a ver que este periodo de incubación depende de cuál de las hepatitis ustedes ven, de la hepatitis A y la hepatitis perdón, que son, que tienen una transmisión fecal oral por comite, agua contaminada y demás, tienen un tiempo más o menos parecido, promedio de 4 a 6 semanas, digamos, variando desde 2 a 7. Y después la hepatitis por virus B tiene un tiempo tan largo como hasta 24 semanas de periodo de incubación, con un promedio más o menos de aparición a las 10 semanas del comienzo de los síntomas. Y el virus C, que es los otros dos más importantes que nos preocupan en realidad, tiene también un tiempo de incubación prolongado con un promedio más o menos de 5 semanas, pero que puede ir de 3 a 12 semanas. Entonces, salvando esas diferencias, este tiempo de incubación es simplemente un tiempo en el que el paciente es asintomático, muchas veces ya es infectante, y no tiene absolutamente ningún síntoma. En el periodo prodrómico en realidad todavía no se establece la hepatitis como tal, pero como ustedes pueden ver, hay un cuadro que es previo a la elevación de las transaminasas, que consiste en astenia, anorexia, por ahí náuseas, vómitos, puede haber diarrea, puede haber cefalea en la hepatitis A, se suele ver una cefalea importante con un exantema moniliforme generalizado. En los pacientes tabaquistas, un asco por el tabaco, que va a estar de 3 a 5 días en la mayoría de los casos, pero algunas veces hay pacientes que no van a presentar este periodo prodrómico y ya directamente va a debutar con la sintomatología. Y en otros puede durar más tiempo. Lo cierto es que cuando pasamos este periodo prodrómico, pasamos al llamado periodo de estado, que es donde en las hepatitis que evoluciona con ictericia, aparece la ictericia y el cambio de color en la orina, pero generalmente el paciente se siente mejor de ese gran desgano que tenía previamente. Entonces, aquí hay un dilema, por ejemplo, con la hepatitis A, que por ejemplo es más común en los niños, y más del 90% son anistéricas en los niños, por lo tanto puede pasar desapercibido. De ahí la importancia de las medidas higiénico-sanitarias, porque al aparecer un niño que tiene hepatitis, y si no se detecta la misma, contagia a todo su entorno, generando esos brotes epidémicos de hepatitis A que se suele ver. Entonces, la hepatitis A es difícil porque no da ictericia en la mayoría de los niños, y en los adultos, en los adultos se ve más frecuente que tengan ictericia, pero igual sigue habiendo un 20% de formas donde
no va a haber ictericia. La otra, que prácticamente la hepatitis aguda no da síntomas, es la hepatitis C, que más del 90% son anictéricas en la fase aguda. Otro problema, porque vamos a ver que la hepatitis C es la que tiende a hacerse crónica en un alto porcentaje de casos. Entonces, el poder detectar que el paciente esté haciendo la hepatitis nos va a permitir intentar un tratamiento para evitar que la hepatitis pase a una fase crónica. Este periodo de estado, en líneas generales, dura de 2 a 6 semanas. El paciente se va a encontrar, como les decía, se siente en mejor estado general, se ha desaparecido el asco por el tabaco, tiene mejor apetito, pero sigue con el desgano propio de la infección viral, y ahí cuando examinamos podemos encontrar claramente, obviamente, la ictericia de piel y mucosas, y vamos a encontrar una hepatomegalia blanda, generalmente un poco dolorosa. No es una hepatomegalia muy severa, son 2 o 3 cabezas de dedo, y en un porcentaje mucho menor de los casos podemos llegar a encontrar esplenomegalia. Y después está el periodo de convalecencia, que es cuando desaparece la ictericia y se normalizan las transaminasas. Esos 2 datos son importantes porque son los que nos dicen que la hepatitis se curó. El tema es que el periodo de convalecencia puede durar meses, en donde el paciente sigue asténico, cansado, le sigue molestando el hipocondrio derecho, pero ya se va recuperando rápidamente de las otras cosas. Entonces, en el periodo de convalecencia decimos que curó la hepatitis cuando ya no tiene ictericia y cuando las transaminasas están normales. Vamos a ver que en la hepatitis C, sobre todo, las transaminasas suelen permanecer ahí discretamente, apenitas elevaditas, lo que nos hace pensar de que todavía hay actividad viral. Bien. En líneas generales también, ¿qué pasa en una hepatitis viral? Vamos a tener una elevación de las transaminasas importantes, se elevan 20, 40% el valor normal, entonces estamos hablando de cerca de 800, 1000 de transaminasas como valores máximos. También acá vamos a ver más de patrón citosólico y vamos a ver un índice de ritis menos de 1 generalmente, o sea, sube más la GPT que la GOT, justamente porque la GPT es predominantemente citosólica, digamos, y es en el citoplasma de los hepatocitos donde se producen los mayores cambios por la replicación del virus. Y la GOT es citosólica, pero es fundamentalmente mitocondrial. Entonces, se eleva más GPT que GOT. La FAL, fosfatasa alcalina, y la gamma-glutamina transferidasa van a estar discretamente elevadas. Aprovecho para hacer acá una aclaración que alguien me preguntó los otros días o me dijo por algún lado, no me acuerdo, que la gamma-GT es específica del alcoholismo. No es así. La gamma-glutamina transferidasa es una enzima que me indica funcionamiento de la vía biliar, que me indica excreción biliar, y va a estar elevada en todas las colestasis. De hecho, cuando nosotros tenemos solamente fosfatasa alcalina alta y no tenemos los datos de laboratorio, los solicitamos gamma-GT y 5-nucleotidasa para saber si esta es realmente una colestasis o es una elevación de FAL por otra causa. Entonces, salvo en las que tienen un comportamiento claramente colestásico, que son un porcentaje pequeño de los casos, sobre todo hepatitis A, vamos a tener muy discreta elevación. Dijimos que hay formas anictéricas, así que la bilirrubina va a estar elevada en los que tienen ictericia, si no. Y las otras pruebas que habitualmente uno pide, como el hemograma, el proteinograma, la coagulación, la eritrosedimentación, no van a tener grandes cambios. Eso es lo que vamos a encontrar en todas las hepatitis virales. Ahora, vamos a ver que considerando cada una de ellas, vamos a tener que pedir después otros estudios, ¿no? Entonces, podemos decir que las hepatitis virales son infecciones sistémicas, porque vamos a ver que nos van a dar el cuadro de compromiso del estado general, vamos a ver que algunas veces nos dan artritis, como por ejemplo la hepatitis A, otras veces nos dan
nos puede dar, por ejemplo, un cuadro de vasculitis, que son en general cuestiones sistémicas. Fundamentalmente, las que vamos a ver, A, B, C, D y E, son virus hepatotropos, pero vamos a ver que hay virus no hepatotropos que pueden dar también una hepatitis viral. Estos, por ejemplo, el citomegalovirus, el herpes simple, los adenovirus, el mismo HIV, nos van a dar hepatitis en contexto de algún deterioro de la inmunidad del paciente. Si no, es raro que una infección de este tipo de hepatitis. Lo que claramente van a dar son los hepatotropos. Hay una diferencia entre, por ejemplo, la A y E, que como ustedes vieron son de transmisión fecal oral, tienen mucho que ver con la higiene, las medidas de higiene ambiental, agua potabilizada, manejo de las excretas, etc. Y generalmente estas dos son autolimitadas. O sea, es extremadamente excepcional que la hepatitis A de una forma grave, por ejemplo, pero siempre es autolimitada. Y la hepatitis E, vamos a ver que tienes un peor pronóstico en las mujeres embarazadas, pero en general son autolimitadas. Y la hepatitis C tiende a hacerse crónica en un porcentaje altísimo de los casos, varía entre, de donde uno lea, por ahí está entre el 70 y 90% de los pacientes con hepatitis C que evolucionan a una forma crónica. Y la hepatitis B, vamos a ver que depende de qué etapa de la vida aparece, contagia la hepatitis B, la posibilidad de hacerse crónica. Por ejemplo, si le afecta a un niño recién nacido que adquiere a través del canal de parto, tiene el 90% de probabilidad de hacerse crónica. Y si fuera un adulto, la probabilidad de hacerse crónica es del 5% aproximadamente. Vamos a la hepatitis A, digamos. Entonces, la hepatitis A es un virus ARN, tiene un tiempo de incubación que varía de 2 a 7 semanas, como habíamos dicho. Este dato es importante, es contagioso desde 2 semanas antes del inicio de los síntomas, o sea, comienza en el periodo, digamos, de incubación, y hasta el inicio de los síntomas, o sea, antes del inicio de los síntomas, y 2 semanas después de la resolución. Por lo tanto, ese periodo de estado que habíamos dicho, que puede durar de 2 a 6 semanas, es infectante y sigue hasta 2 semanas después. En general, el tratamiento son medidas de sostén. Las medidas de sostén vamos a ver que tienen que ver con una hidratación adecuada, una selección alimentaria, en donde por ahí los alimentos líquidos y dulces son mejor tolerados que la comida sólida, discreto reposo y, bueno, evitar sustancias agresivas al hígado como el alcohol o drogas u otras cosas. Está bien demostrado que no hay infección crónica, que una vez que el paciente se infecta, que hace la hepatitis, va a generar anticuerpos, IgM e IgG. Cuando la enfermedad se cura, desaparecen los IgM, y los IgG van a quedar manteniendo, digamos, una inmunidad permanente. Pero si la enfermedad, o sea, si el paciente sigue en la zona de brote, puede haber una recaída de la hepatitis A en los primeros meses después de la recuperación, de la resolución de la misma. Entonces, las medidas generales que se hacen cuando hay estas epidemias o estos brotes deben ser cumplidas para evitar justamente que estos pacientes hagan la recaída. Y este es otro punto, digamos, o sea, la insuficiencia hepática por hepatitis A es extremadamente raro y en la infancia prácticamente nunca se ha visto, digamos. En los pacientes adultos, por ahí es factible, muy escasamente, ver un comportamiento de hepatitis fulminante. ¿Se acuerdan que la hepatitis fulminante era aquella, lo habíamos visto cuando vimos insuficiencia hepática, es aquella que evoluciona en un lapso corto a una encefalopatía hepática por falla del hígado, ¿no? Una necrosis masiva o submasiva de los hepatocitos.
Entonces se ha descrito en pacientes adultos y sobre todo cuando hay otra cosa, por ejemplo, cuando hay alcoholismo, cuando hay otra enfermedad preexistente que facilita la replicación viral. Y bueno, y tenemos una tasa de mortalidad muy, muy baja. La hepatitis A entonces tiene que ver con las condiciones socioambientales, es más común que aparezca en la infancia, tiene que ver con por el uso, por la mala higiene de las manos, o sea, la falta de higiene luego de ir al baño, la falta de condiciones sanitarias adecuadas, y puede ocurrir que en una vivienda se infecten por convivir, que en una escuela o en un lugar donde hay, digamos, aglomeración de niños, puede ocurrir, y de hecho cuando ocurre un brote, por ejemplo, en una escuela, la recomendación es que, por ejemplo, se haga detección por serología de los pacientes enfermos, o sea, de los que están haciendo la hepatitis, cosa que se les haga la inmunoglobulina para que tengan una evolución más, o para evitar, digamos, la enfermedad, y que se los vacune, ¿no? La otra cosa es el viaje a una zona endémica, o sea, un área con malas condiciones sociosanitarias, y que tengamos una pareja sexual que tiene hepatitis A. En estas situaciones son particularmente favorecedoras de la infección de la pareja de la enfermedad. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Como les dije, nosotros no vamos a ir a medir el virus, lo que vamos a ir a medir va a ser los anticuerpos. La presencia de IgM me indica infección aguda. La presencia de IgG es lo que queda como infección pasada. Y bueno, la otra condición que me olvidé decirles, digamos, que favorece la persistencia de la actividad del virus A es la hepatitis autoinmune, que suele darse también en una de ellas, se suele dar más frecuentemente en personas jóvenes. Dijimos que la mayoría de las formas son anitéricas, o sea, pasa como, por ejemplo, un cuadro de dolor abdominal con diarrea, cosas, digamos, banales que no se pide el hepatograma y la serología pueden llegar a pasar inadvertidos. Cuando pedimos el hepatograma, vamos a encontrar estos hallazgos: una moderada elevación de las transaminasas, un incremento también de la bilirrubina y la fosfatasa alcalina. Medidas de prevención. Nosotros tenemos en nuestro plan de vacunación la vacunación antihepatitis A para los niños. Y como les decía, si hubiera un brote y los niños no están vacunados, deben vacunarse y recibir la gama-globulina inmune antihepatitis A para evitar la infección. Y tiene una protección larga. Está en el plan de vacunación, creo que en el primer año, el de hepatitis A. Bueno, hepatitis B. La hepatitis B es un problema mundial. Hay gran cantidad de personas en el mundo que están infectadas, y el problema es que la mayoría tiene que ver con condiciones también particulares, ¿no? El virus genera una viremia, por lo tanto está en la mayoría de los líquidos, está en la saliva, está en las secreciones genitales, está en la sangre. Por lo tanto, se transmite por vía parenteral. Aquí entran el compartir agujas. El contacto sexual es otra forma de transmisión. Y acá entramos nosotros, digamos, los profesionales de la salud, que habitualmente nos contagiamos o nos infectamos, digamos, por un pinchazo con aguja de un paciente que está con viremia. Entonces, como ustedes sabrán, la vacunación para hepatitis B es obligatoria en el personal de salud, justamente para tratar de evitar digamos, esta probabilidad de infectarse. Tiene un periodo de incubación variable, de 4 semanas a 24 semanas, es el que tiene más largo periodo de incubación. Por lo tanto, uno cuando va a buscar
dónde estuvo el contacto, probablemente tenga que remitirse hasta 2 años atrás, como para saber cuándo fue el contacto contagiante. Como les dije hace un ratito, la edad es importante. Si es un niño, un bebé que nace con madre enferma, se va a infectar y el niño hasta en el 90% de los casos evoluciona en forma crónica. Aquí está de vuelta la profilaxis. En un niño que nace y tiene la madre con hepatitis B activa, debe recibir al momento del nacimiento la inmunoglobulina hepatitis B, antihepatitis B, y tiene que recibir la vacuna dentro de las 18 horas del nacimiento. Con eso, digamos, se intenta que el niño no se infecte. Los niños que contraen la infección en la primera infancia, entre los 1 y 5 años, disminuye el porcentaje de ir hacia una enfermedad crónica, pero todavía continúa. Y en los adultos podemos decir que más o menos un 5% de ellos van a evolucionar hacia una infección crónica. Fíjense datos, en este momento estamos cerca de 3 millones y pico de personas infectadas a nivel mundial, de las cuales hay un porcentaje importante que muere. Tenemos casos de hepatitis aguda y vamos a ver que en algunos casos esta sí puede evolucionar a una hepatitis fulminante, y tenemos un porcentaje alto de personas con hepatitis B que evolucionan a cirrosis o a hepatocarcinoma. Por lo tanto, es un problema de salud que requiere una, digamos, atención especial, porque muchas personas enferman por hepatitis B y mueren. Con respecto al virus en sí, es un virus ADN que tiene una envoltura lipoproteica, que es el antígeno australiano o antígeno de superficie, que se abrevia con esta abreviatura, que tiene una nucleocápside donde se encuentra el antígeno core, que se abrevia de esta manera, HDC-AG, y por dentro de esta nucleocápside tenemos los genes y una polimerasa del DNA para poder invadir y generar la replicación en la célula infectada. Cuando el virus entra al hepatocito, comienza a reproducirse de manera tal de que produce gran cantidad de partículas virales completas, que obviamente son infectantes, gran cantidad de solamente la envoltura, o sea, del antígeno australiano, que en este caso el antígeno australiano genera respuesta inmune, pero no es infectante, o sea, no es el causante de la transmisión, digamos, de la enfermedad del virus. Y en la medida de que hay replicación dentro del hepatocito, comienza a producirse un anticuerpo que es el antígeno un antígeno, aquí está mal, esto es antígeno, no es anticuerpo, que es una partícula altamente infectante y que es la que me indica que hay replicación viral activa. O sea que muchas veces nosotros tenemos antígeno australiano, pero el antígeno está negativo, y eso me indica que no hay replicación viral. Entonces, son los 3 anticuerpos que en general vamos a buscar, y la carga viral. Antígeno australiano, el antígeno core y el antígeno E. ¿Qué pasa cuando un paciente hace una hepatitis B aguda? Obviamente, primero van a aparecer los antígenos, ¿no? Aparece el antígeno australiano, aparece el antígeno E, aparece el core y el DNA del virus, ¿no? La partícula viral completa. Cuando comienza a haber inmunidad, los primeros que van a desaparecer son el DNA viral y el antígeno E. Entonces, esto me indica que terminó la replicación. El último que desaparece es el antígeno australiano, ¿no? El antígeno de superficie, ¿no? Esta es la evolución de la antigenemia. Con respecto a los anticuerpos, el primer anticuerpo que aparece es el anticuerpo
contra el core tipo IgM y el IgG. Si el paciente se cura, va a desaparecer el IgM a las semanas y va a persistir el IgG que queda toda la vida. De todos modos, este no es el que nosotros medimos cuando queremos ver inmunidad por hepatitis B. El que se mide es el anticuerpo contra el antígeno de superficie, digamos, que demora más en aparecer y que es el que de hecho cuando nosotros hacemos la vacunación completa es el que se pide para saber si tenemos la inmunidad. Entonces, estas son las secuencias de aparición de antígenos y anticuerpos en hepatitis B. Entonces, en el laboratorio, eso ocurre en la hepatitis aguda. Como dijimos, la hepatitis va a evolucionar a resolverse en un porcentaje alto de los pacientes adultos y nosotros vamos a ver que tenemos el anticore negativo presente y el antiantígeno australiano presente, pero el que habitualmente solicitamos es este, ¿no? Nos tiene que dar el antígeno australiano negativo, nos tiene que dar el virus negativo, o sea, no detectable. En general se pide que haya menos de 300 copias y que haya normalizado los niveles de transaminasa. Esto es lo que ocurre cuando se cura de la hepatitis B, que muchas veces tiene un curso relativamente favorable, sin mayores complicaciones, y un porcentaje pequeño de los casos puede evolucionar a una forma fulminante o cronificarse. Puede ser que tengamos la situación del estado de portador inactivo, o sea, es portador del antígeno australiano, en donde vamos a ver que el antígeno E es negativo, con anticuerpo E positivo, y una medida de la carga viral de menos de 2.000 unidades, lo que vendría a ser menos de 200 por mililitro. Aquí tenemos niveles de transaminasas normales y cuando hacemos la biopsia no tenemos hepatitis, ni fibrosis, ni proceso inflamatorio. Esto es interesante porque lo que ocurre es que una vez que se ha curado la hepatitis, el genoma del virus, sobre todo el que codifica el antígeno de superficie, queda incorporado en el genoma del hepatocito y es el hepatocito sano el que sigue fabricando, el que se recuperó, digamos, el que sigue fabricando este antígeno australiano que define a este estado de portador inactivo. Obviamente este no es contagiante. Y después tenemos la hepatitis B crónica. Como dijimos, más o menos el 5% de los adultos van a evolucionar en una forma crónica. Si tiene alguna coinfección, como por ejemplo HIV, si tiene alguna otra comorbilidad como alcoholismo, la probabilidad de que la replicación viral se haga más marcada es mayor. Entonces, se define la hepatitis crónica como la elevación de transaminasas por más de 6 meses, en forma crónica. Para el caso de la hepatitis B crónica, tenemos que tener el antígeno australiano que sigue positivo por más de 6 meses, un recuento de copias de más de 20.000 por mililitros del virus, que son las que claramente nos van a dar el diagnóstico de hepatitis B crónica, la elevación de las transaminasas y hepatitis con moderada o severa actividad necroinflamatoria. Entonces, ¿qué significa que nosotros tenemos acá? Que tenemos necrosis hepatocitaria, que tenemos infiltrado inflamatorio a predominio linfocítico y de células plasmáticas, puede haber también plasmocitos, y que podemos encontrar cierto grado de fibrosis, digamos que nos esté advirtiendo que el paciente está evolucionando hacia una forma cirrótica. Cuando tenemos partículas ahí intermedias, entre 2.000 y 20.000 de carga viral, lo solemos ver en la hepatitis que tenemos hepatitis, pero con una baja replicación, porque el antígeno E, que es el que les había dicho hace un ratito, que es el que se eleva notoriamente cuando hay replicación viral activa, da negativo. Entonces estamos acá pasando a una forma de hepatitis resuelta que puede llegar a ocurrir por el tratamiento o por la simple evolución de la enfermedad. Entonces,
¿Qué puede ocurrir con la hepatitis B? Que la encontremos. Entonces, la hepatitis B, si hacemos diagnóstico, esta generalmente va a dar ictericia, tenemos que ver que ella tiende a una resolución espontánea. Pero en algunas formas severas, donde tenemos una ictericia muy marcada, donde tenemos una elevación de transaminasas muy marcada, con mucho deterioro del estado general del paciente, algunas veces se indica tratamiento de la fase aguda con la mimudina, 100 miligramos, que se mantienen por un lapso de entre 3 y 6 meses. Pero solamente en esos casos que no mejora, que no tiene, digamos, que tiene una evolución más grave, por decirlo de una manera, y que y en esos casos. Y obviamente si hay una hepatitis con la forma fulminante, necesita tratamiento que muchas veces termina con trasplante de bien, ¿alguna pregunta? Acá veo que alguien levantó la mano. Doctora. Sí. ¿El portador inactivo entonces contagia? El portador inactivo no contagia. ¿No contagia? No contagia. Muchas gracias. Estaba muy bajo mi volumen, por ahí hablaban y no les escuchaba. Bueno, entonces, como les dije, algunas formas de hepatitis severa, de hepatitis B aguda, requieren tratamiento. No, en forma habitual, no requieren tratamiento. Vayamos a la hepatitis C. Otro problema. Un problema mundial, digamos. Fíjense, solamente en Estados Unidos, 4 millones de personas infectadas, de los cuales más de la mitad tienen una infección crónica demostrada. Por lo tanto, es un problema de salud pública importante. Y el problema es que esta evoluciona a la cronicidad en la mayoría de los casos. Entonces, claramente, con la evolución a la cronicidad, aumenta la probabilidad de cirrosis, de hepatocarcinoma. Entonces, tenemos un periodo de incubación variable. Tenemos una enfermedad oligosintomática. De hecho, la hepatitis B aguda muchas veces es anictérica, o sea, no da ictericia ni cambio de coloración de la orina. Uno lo detecta por un paciente con deterioro general, de leucemia, anorexia y demás, a lo que le pide un laboratorio y encontramos elevación de transaminasas. Ahí comienza la pesquisa para encontrar a cuál de los virus es la infección. Los síntomas, como les dije, el periodo de estado es similar en casi todos. Y bueno, y con hepatitis C se plantea un problema por varias razones. Una, porque hay varios genotipos del virus y que cada genotipo a su vez tiene un montón de subgenotipos. Y que la respuesta, justamente por esa diversidad que tiene, la respuesta inmune que genera en el organismo, no es efectiva, o sea, no nos sirve como para prevenir o no nos sirve para curar la enfermedad, ni tampoco para prevenir evolución a la cronicidad. Entonces, los anticuerpos antivirus no protegen, entonces eso hace que estos pacientes evolucionen a la cronicidad. Acá, nuevamente, se intenta evitar la cronicidad. ¿Cómo se logra eso? Haciendo una monoterapia, que en general se usa el interferón, puede ser cualquiera de ellos, pero el vigilado tiene la ventaja de que se administra una vez por semana, y con eso se puede por lo menos disminuir la probabilidad de evolución, de que evolucione hacia una hepatitis crónica en un porcentaje importante, porque fíjense, con el interferón, menos del 10% evoluciona a la cronicidad. Si no, sin tratamiento, entre el 70 y 90% va a la cronicidad. ¿Cómo se transmite? Y se transmite por vía hematógena, por vía sexual. La perinatal no es importante. La mujer puede dar de mamar
a su bebé. Es común la transmisión nosocomial, de vuelta el pinchazo por aguja, y estas otras actividades. Fíjense que son actividades generalmente en donde hay contacto de fluidos, ¿no? El aspirado de cocaína, la realización de tatuajes, la colocación de piercing, las comunidades cerradas, ¿no? Son poblaciones de particular riesgo de contraer la infección. Fíjense que en los dos casos se ha sacado lo de los bancos de sangre. Actualmente los bancos de sangre son muy seguros en la selección de las unidades de transfusión de sangre. Vamos a ver, si hay hepatitis C, entonces vamos a hacer tratamiento cuando hagamos diagnósticos, si tenemos suerte, para evitar la cronicidad con alguno de los interferones, con el alfa interferón o con el interferón pegilado. La diferencia entre ambos es que los interferones comunes tienen que aplicarse por lo menos 3 veces por semana, en vía subcutánea o intramuscular, y el pegilado es una vez por semana, con lo cual es más fácil la administración. El interferón también, cualquiera de ellos, da una serie de respuestas bastante desagradables, tipo dentro de los efectos adversos, como un cuadro febril, como un cuadro, digamos, luego de la aplicación bastante molesto. La hepatitis la hepatitis D, perdón, es una hepatitis que se produce por una partícula incompleta viral. El virus D es una partícula incompleta, es un virus defectuoso que tiene solamente una banda de ARN y que necesita el antígeno de superficie de la hepatitis B para poder introducir el genoma, su genoma en una célula. Entonces, no existe hepatitis D si no hay hepatitis B. Tiene un periodo de incubación relativamente corto y la duración de la infección también va a depender de lo que dure la infección por el virus B. Lo que uno tiene que tener en cuenta con respecto a la hepatitis B son estos dos términos. Hablamos de coinfección cuando en el mismo momento se adquieren ambas hepatitis, la hepatitis B y la hepatitis D. En estos casos, la infección es autolimitada, el paciente evoluciona a la curación en más del 95% de los casos. Coinfección. Después tenemos la otra situación que es la sobreinfección. La sobreinfección es cuando un paciente que tiene antígeno australiano, por lo tanto tiene actividad de hepatitis B en su organismo, se le instala una hepatitis B. Aparentemente en esta situación, este paciente en estas condiciones permite, o digamos la presencia del virus B, permite que con una facilidad mucho mayor penetre el virus D y se replique dentro del hepatocito. Estos suelen evolucionar a la cronicidad o a formas graves, como tipo hepatitis fulminante o necrosis grave del hepatocito. Entonces, importa porque, como ustedes verán, probablemente en esta sobreinfección sea más importante por ahí hacer un tratamiento tratando de acortar o de curar la hepatitis B, digamos, para que desaparezca la D. El modo de transmisión es el mismo que de la hepatitis B, o sea que no hay mucho cambio en este sentido. Y como no hay un tratamiento específico para el mismo, o sea, se cura la hepatitis B, se va a curar la hepatitis D. Y la última hepatitis reconocida, digamos, dentro de los virus hepatotropos es la hepatitis E. Esta hepatitis, por suerte, es poco frecuente, no está presente en todos lados, es una hepatitis que se describe en pueblos, en países, digamos, en poblaciones pobres de Asia y de África, y que es una infección autolimitada, generalmente es una hepatitis leve, pero que fíjense, tiene una tasa de mortalidad que sobre todo si afecta a mujeres embarazadas es muy alta. Entonces,
La gravedad está en esos lugares, digamos. Es muy poco común en nuestra población, pero también existe, por ejemplo, la posibilidad de que la madre transmita al feto, no al feto, sino por una vez que el bebé nace lo contagie, pero en general, en esos casos también la infección sigue siendo bastante autolimitada. No requiere más que el tratamiento de sostén y, bueno, no es común en nuestra población. Entonces, la hepatitis E, igual que la hepatitis A, se transmite por vía fecal. La transmisión puede ocurrir entonces de madre a hijo y no se ha demostrado que se transmite por vía de madre. No hay profilaxis, no tenemos manera de prevenir esto, más que las medidas higiénico-sanitarias globales. Entonces, como prevención, evitar consumir agua no tratada, evitar consumir ciertos alimentos crudos, y nada más, no tenemos otra cosa. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de hepatitis viral aguda? Para cada una de ellas. La hepatitis A, dijimos, IgM antihepatitis A. La hepatitis B, nos importa el core y nos importa, obviamente, digamos, el antígeno australiano lo usamos más como seguimiento, digamos, del anticuerpo, pero el core y el E nos indican infección B positiva, aguda. La hepatitis C nos va a dar un anticuerpo antihepatitis C en un paciente que tiene IgM para hepatitis A negativa y IgM anticore negativo. La hepatitis B, dijimos que teníamos la posibilidad de la coinfección o de la sobreinfección. Entonces, hablamos de coinfección cuando aparece un anticuerpo anti-B con un IgM anticore, o sea, las dos infecciones agudas, y hablamos de sobreinfección cuando tenemos el anti-D positivo, pero tenemos antígeno australiano positivo con anticore IgM negativo. Significa que la infección aguda ya pasó. Hepatitis E, pedimos el anticuerpo IgM contra la hepatitis E. O sea, esto es una manera simplificada, ¿no? Obviamente, ante un paciente con hepatitis hacemos el primer screening de laboratorio, que dijimos que era pedir el hepatograma, el hemograma, el proteinograma, la eritrosedimentación y las respectivas serologías de acuerdo a nuestro. Si no tenemos ninguno de estos, vamos a ir a buscar los otros gérmenes involucrados en una hepatitis, que pueden estar involucrados en una hepatitis. Entonces, si A, B y D son negativas, hay que buscar en la hepatitis C. La hepatitis C muchas veces no nos sirve solamente el anticuerpo, sino que tenemos que ir a pedir que nos hagan la detección del virus por PCR. Si da negativo, nos quedan buscar otras causas. Y fíjense que tenemos el citomegalo, casi exclusivo de inmunosuprimidos o trasplantados, el virus de Epstein-Barr relacionado con la mononucleosis infecciosa, la sífilis, sobre todo la sífilis secundaria y terciaria, pueden dar cuadros de hepatitis. La más común es la secundaria. Pero también los gomas sifilíticos nos pueden dar un cuadro como de hepatitis, o sea, sífilis terciaria. El HIV, aquí en el HIV uno tiene que, o sea, podemos hacer diagnóstico de la infección generalmente con, o sea, si tenemos una serología positiva. Fármacos o tóxicos, aquí uno tiene que buscar los antecedentes del paciente. Generalmente son pacientes que vienen tomando fármacos que tienen potencial hepatotóxico y aparece el cuadro de hepatitis. También es cierto que hay algunos fármacos de uso agudo, por ejemplo, antibióticos que pueden dar hepatitis tóxicas. Después tenemos la causa autoinmune. Entonces, ya en general, cuando uno pide la serología para hepatitis viral, si tenemos un primer paneo que es negativo, hay que considerar pedir el reumatograma y los anticuerpos específicos de hepatitis autoinmune.
Entonces, los antimitocondriales, antimicrosomales, el anti-LKM, el FAN. En nuestra zona, toda Latinoamérica en realidad, no olvidar el dengue y la fiebre amarilla, menos común el herpes simple, y acuérdense que lo habíamos hablado cuando hablamos de cirrosis y demás, que la enfermedad de Wilson en los niños sobre todo puede presentarse con una forma de hepatitis aguda e incluso con un comportamiento fulminante. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en las hepatitis agudas? Más o menos ya les comenté, una forma es que se presente de una forma colestásica, en donde demora más en recuperarse el paciente. Entonces, en vez de las 6 semanas que decimos, por ahí demoran 8, 12 más semanas, y con frecuencia puede dar esta presentación es la hepatitis A. Y después tenemos la hepatitis fulminante, esa necrosis masiva o submasiva. Como ven, no se da en porcentajes altos. 2 de cada 1000 hepatitis con ictericia van a ser una forma fulminante. Y se va a ver sobre todo en las hepatitis B sobreinfectadas por virus B. Es muy raro que encontremos hepatitis fulminante en hepatitis A, está descripta, pero es muy rara. Y en la hepatitis C habitualmente es asintomática en la fase aguda, así que lo vamos a encontrar. Con respecto al tratamiento de las hepatitis agudas, la A y la E no evolucionan a la cronicidad, así que no se deben tratar, no hay tratamiento tampoco. En la hepatitis B grave, como les decía hoy, se puede usar la lamivudina, que es un antinucleótido por vía oral para evitar el paso a la cronicidad. Sobre todo eso, si se detecta la hepatitis y si da forma colestásica, con compromiso importante en estado general, se puede intentar. La hepatitis C en agudo, como habíamos dicho, el interferón por 6 meses también para evitar la cronicidad. Y bueno, y es importante las medidas higiénico-dietéticas. Aquí, reitero, reposo relativo, o sea, el paciente no puede volver a la actividad física muy rápido. Hay que hacer un plan alimentario que sea adecuado en base a la preferencia del paciente, entonces generalmente dieta más bien semilíquida, con alto contenido de jugos azucarados y demás, que son los que de alguna manera son mejor recibidos por el individuo. Hay que evitar, el alcohol está formalmente contraindicado en toda la etapa de estado y de convalecencia, el uso de alcohol, porque puede, agrega otro factor de daño al hígado y puede tener una complicación, digamos, de la hepatitis en sí. ¿Y qué otra medida dietética? Esas, ¿no? En las hepatitis que se transmiten por contacto con fecal oral, por vomites, hay que evitar mejorar esas condiciones, ¿no? Higiene adecuada, uso de lavandina, métodos de barrera, etcétera, para evitar la proliferación de la enfermedad. Y obviamente los pacientes que lo han contagiado por vía sexual o por vía parenteral, por consumo o compartir jeringas y demás, hacer todas las medidas para que eso no ocurra. Lo mismo que la transmisión sexual, las medidas de barrera, digamos, para evitar la contagiosidad. Disponemos de vacunas para hepatitis A, sobre todo para los niños, sobre todo para los que van a viajar a áreas endémicas, está en el plan de vacunación anual de los niños. La hepatitis B, tenemos, o sea, la hepatitis, vacuna hepatitis A es una hepatitis a virus atenuados, digamos, y la hepatitis B es directamente, la vacuna hepatitis B directamente es por ingeniería genética, genera una inmunidad sostenida, pero vamos a ver que no todos responden de la misma manera. Entonces, hay un esquema en el programa de vacunación, pero en general se exige que todo personal de salud esté vacunado con las 3 dosis de la hepatitis B, y algunos grupos
más susceptibles de infección o inmunosuprimidos a veces requieren una revacunación o dosis más alta de vacuna. Por ejemplo, en los pacientes renales crónicos que ingresan a diálisis o que están ya en etapa avanzada de su insuficiencia renal, se vacuna con doble dosis de la vacuna hepatitis B. Son 3 dosis que deben repetirse a tiempo 0, 2 y 4 meses, sin refuerzo, pero en algunas poblaciones se mide la formación del anticuerpo antígeno australiano para ver si el paciente tiene inmunidad o no. Y si no tiene, tiene que volver a revacunarse. Disponemos de gamaglobulinas específicas para las exposiciones a hepatitis A y hepatitis B. Entonces, como les decía, cuando surge un brote de hepatitis A, se recomienda la globulina específica y la vacunación del grupo, digamos, de contacto. Y para la hepatitis B, la gamma-globulina está indicada en los niños recién nacidos de madre hepatitis B positiva, junto con la vacuna, a dosis de 0,5 mililitros por única vez de vacuna de gamma-globulina contra hepatitis B. Y en el adulto se tiene que hacer dosis más altas de la gamma-globulina hepatitis B. ¿Qué pasa con las hepatitis crónicas? Importa por ahí la hepatitis B y C, que son las que más, dentro de las hepatitis virales, las que más evolucionan la hepatitis crónica. Entonces, nuevamente vamos a ver los conceptos. La hepatitis crónica es un paciente, o sea, se presenta en personas que tienen una elevación persistente de las transaminasas por más de 6 meses, y el paciente está completamente asintomático, o sea que es un hallazgo de laboratorio. Las que se cronifican, dijimos, hepatitis B y hepatitis C. Hepatitis B es común que se cronifique en los niños pequeños, hepatitis C se cronifica en la mayor parte de los casos. Otro dato importante es que en las hepatitis crónicas nosotros vamos a tener cierto grado de daño estructural hepático, entonces vamos a tener fibrosis, vamos a tener nódulos de regeneración, puede evolucionar claramente a una cirrosis. Entonces, todo paciente con una hepatitis crónica debe ser biopsiado si es que está en condiciones, porque por esto, digamos, no hay correlación entre la clínica que manifiesta el paciente y el daño hepático histológico. Y vamos a ver que de eso depende la selección de tratamiento, sobre todo para la hepatitis C. En todo paciente que viene con una elevación, que uno observa una elevación de transaminasa por más de 6 meses, se debe pedir serología para marcadores de hepatitis B y C y los anticuerpos de hepatitis autoinmune, que son las 3 causas más comunes. Hepatitis crónica virus B. Ya lo he repetido, es común que se adquieran cuando nace el niño y la madre está con una hepatitis B aguda o una hepatitis B crónica. Un porcentaje muy pequeño de los que se adquieren en vida adulta cronifica. Podemos describir 2 etapas en la hepatitis crónica virus B, que pueden, no es que tienen una edad sea después de la otra, sino que pueden pasarse de una a la otra. Entonces, la primera etapa, o una etapa con una alta replicación viral y elevación de transaminasas, y una segunda con desaparición de antígenos y aparición de anticuerpos, y se puede pasar, o sea, uno puede dar primero la ausencia de antígenos con anticuerpos y puede encontrar zonas de, o sea, no es que todo el tiempo tenemos replicación viral, hay fluctuaciones. Pero lo que sí claramente uno ve es esto. Una hepatitis B crónica, sabemos que en un lapso de 10 años puede evolucionar hasta en un 15% una cirrosis hepática, que el paciente que ya está con una hepatitis B crónica con cirrosis compensada, evoluciona descompensada hasta en un 25% de los casos, y que un paciente con cirrosis compensada puede desarrollar un hepatocarcinoma
hasta en el 10% de los casos. Y es ahí donde se presentan los problemas por los cuales es necesario tratar a esta hepatitis crónica. Entonces, además, en todo este tiempo, son varios años que el paciente convive con este proceso, pueden aparecer manifestaciones extrahepáticas. Y entonces, ustedes van a ver que la poliarteritis nodosa, que es una vasculitis de pequeños vasos, de medianos vasos, perdón, aparece, digamos, uno de los criterios diagnósticos, de hecho, de la poliarteritis nodosa es tener serología para hepatitis B, por ejemplo. Y eso es importante porque detectándose la hepatitis B y tratándola, va a mejorar la PAN. La PAN es una poliarteritis, o sea, es una vasculitis sistémica que afecta a los vasos renales, los vasos intestinales, los vasos de piel, los vasos cerebrales, generando manifestaciones a diversos niveles. Lo único, la PAN respeta al pulmón, entonces no vamos a tener una vasculitis a nivel pulmonar, pero sí a nivel de todo el resto de la economía. Puede dar insuficiencia renal, puede dar obstrucción arterial, puede dar infarto, puede afectar diferentes órganos de la economía. Y la otra situación que también uno debe tener en cuenta es que si nos aparece un paciente con un síndrome nefrótico, que no sabemos por qué, una de las cosas que tenemos que solicitarle es una serología para hepatitis B, porque puede presentarse, digamos, secundario al mismo. Entonces, la presencia de un síndrome nefrótico con una biopsia que me indique glomerulopatía membranosa, que es una de las formas de las glomerulopatías primarias, puede ser secundaria a una hepatitis B crónica. En este caso, la glomerulopatía membranosa tiene que tratarse por el tratamiento que se conoce y no tiene que ver con la respuesta con el tratamiento antiviral implementado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una hepatitis B crónica? Le vamos a pedir la transaminasa, obviamente. Le vamos a pedir el anticuerpo CORE y el anticuerpo antiantígeno australiano. Y vamos a encontrar seguramente el anticuerpo E, que se acuerdan que yo le había dicho, era el de replicación. Y el anticuerpo. Y hay que pedir la carga viral. La carga viral es importante porque de acuerdo a eso es que se va a considerar el inicio de tratamiento junto con otras cuestiones, y de acuerdo a esto también uno dice, bueno, el paciente tiene una baja probabilidad de, digamos, de evolucionar a la forma, a la cirrosis o al hepatocarcinoma. Entonces, si se tiene detección de carga viral por 6 meses o más en más de 20.000 unidades o mayores de 100.000 copias, decimos que el paciente está en un estadio de hepatitis B crónica activa, por lo tanto requiere tratamiento. Con respecto al tratamiento, uno tiene que considerar que la presencia de ADN viral, o sea, de las copias del virus, de más de 10.000, junto con transaminasas que están duplicadas y con grado de fibrosis hepática en la histología, indican que hay que hacer tratamiento. Aquí uno diría, bueno, tenemos un paciente que puede estar en etapa cirrótica y por ahí no tenemos condiciones bioquímicas para hacer una biopsia hepática, por ejemplo, porque no tiene un coagulograma en condiciones. Bueno, vamos a ver que para ver la fibrosis hepática, nosotros podemos hacer, para determinar fibrosis hepática hay métodos no biópsicos, digamos, que uno puede utilizar como la elastografía y otras mediciones de ciertos scores que me parece que tenemos que saber que existen, pero no son cosas que en medicina interna son necesarias que nosotros sepamos, sino que lo debe saber el infectólogo especialista en hígado, con los cuales uno puede por ahí obviar la biopsia, pero en lo posible hay que tratar de hacerla. Y podemos decir que el paciente está, o sea, que estamos logrando los objetivos de que salga de esa zona de riesgo que le impone la hepatitis B, cuando logramos menos de 300 copias por mililitro de
virus, cuando tenemos una seroconversión sostenida, o sea, presencia de antígeno anti-E en los pacientes que tenían, de anticuerpo, perdón, presencia de anticuerpo anti-E sostenido en pacientes que tenían el antígeno positivo y que desaparezca el antígeno australiano. Eso sería lo ideal dentro de lo virológico. Para decir que el paciente está curado o que está, digamos, en control, las transaminasas tienen que estar normales, o sea, tienen que volver a valores normales. Con respecto a la histología, vamos a ver que el tratamiento mejora el grado de fibrosis. Entonces, por lo tanto, es importante porque detiene la evolución a cirrosis y que vamos a ver que la actividad inflamatoria, o sea, las células inflamatorias que están en el tejido van desapareciendo. Obviamente, lo que uno busca es esto, ¿no? Evitar la cirrosis, el carcinoma hepatocelular, evitar el trasplante, que no es necesariamente la curación, sino que es ponerlo en otra categoría de enfermedad y claramente evitar la muerte. El tema es el tratamiento. Yo no... De vuelta, el tratamiento de estas hepatitis son generalmente indicados por médicos especialistas, hepatólogos y o infectólogos. Lo que nosotros por ahí tenemos que recordar es que la hepatitis B crónica se trata con una asociación de interferones y antivirales, de los cuales yo le he puesto el usado en primer término, o sea, el de primera elección sería, pero después viene una larga lista de otros antivirales que son análogos nucleótidos y demás, que pueden usarse. Entonces, fíjense, estamos hablando de interferón alfa, de interferón pegilado, y los tiempos son estos que ustedes ven acá. Son 6 meses de los interferones estándar, que son 3 veces por semana, y son 48 semanas con el interferón pegilado una vez por semana, 180 microgramos, y la lamivudina es indefinido. Se mantiene durante años la medicación. No me interesa que recordemos los valores de tantos millones y demás, sino que sepamos que el tratamiento de la hepatitis crónica se hace con interferón, que si fueran los interferones estándares son de 4 a 6 meses. El pegilado favorece, o sea, es más fácil aplicar, pero el efecto no es tan importante y tiene que mantenerse por más tiempo. Y la lamivudina es por tiempo indefinido, 100 miligramos día. Como recuerdo, todos nosotros, o sea, ustedes, estudiantes de medicina, deben estar vacunados con el esquema completo de vacunación hepatitis B. Bueno, y el otro problema es la hepatitis C crónica. La hepatitis C es terrible. Yo estuve leyendo estos días las guías del año pasado y realmente es re complejo el tratamiento de la hepatitis C crónica, pero por lo menos vamos a tratar de tener idea de cómo debemos hacerlo, cómo debemos direccionar a nuestro paciente para que llegue a alguien que lo trate adecuadamente. En hepatitis C, habíamos dicho, la fase aguda suele ser asintomática. Si se detecta, hay que hacer tratamiento con interferón para evitar que pase la cronicidad. Pero vamos a ver que una vez que pasamos a la fase crónica, el 20% desarrolla cirrosis en 20 años. Los que llegan a la insuficiencia hepática mueren en 5 años y un 3% menos que la hepatitis B desarrolla hepatocarcinoma. Se hace un problema con el genotipo. Hay 6 genotipos descritos del virus C, pero a su vez cada uno tiene múltiples subgenotipos. Entonces, se complica en el momento de la selección de los tratamientos. Entonces, el tratamiento va a depender del genotipo, si tuvo o no tratamiento previo, o sea, si hizo tratamiento del agudo o no, si en este momento tiene o no tiene cirrosis,
el grado de fibrosis hepática, si está trasplantado o no, porque además el trasplante puede volver la infección puede volver en el riñón, en el hígado trasplantado. Entonces, depende de un montón de cosas. Y como les decía, la fibrosis uno evalúa por diferentes métodos, digamos, porque algunas veces los pacientes están en cirrosis con insuficiencia hepática y uno no puede ir a hacer una biopsia específicamente. Entonces, importa, por ejemplo, ciertos puntajes que usan como para ver, estimar un grado de fibrosis, un estudio que se llama elastografía, que depende del valor que da, nos va a indicar el grado de fibrosis que hay en el tejido hepático. La evidencia clínica, que es, digamos, los hallazgos que nos indican insuficiencia hepática, entonces, trastornos, o sea, displasia, digamos, de coagulación, que tenga citis, que esté histérico, que tenga flapping, que sea, todos los hallazgos de la insuficiencia hepática nos pueden indicar que este paciente tiene un alto grado de fibrosis o de cirrosis, y bueno, y en la mejor, si es factible, hacer una biopsia del hígado para saber específicamente por anatomía patológica en dónde estamos parados con el tema de la fibrosis y de la inflamación del órgano. Y entonces, el tratamiento estándar que se conocía hasta hace unos años atrás era el interferón pegilado por tiempo prolongado, son generalmente 24 meses o más, asociado a ribavirina, en donde se lograba una sobrevida alta, pero con los efectos adversos de la medicación a largo plazo. Han aparecido en estos últimos años inhibidores específicos de proteasas que son pan-genotípicos, en donde con tratamientos cortos, por ejemplo 8 semanas, esto es un comprimido, y 12 semanas de este otro comprimido, se logra la erradicación hasta de más del 90% o sea, se cura la enfermedad de hepatitis C. La cuestión está, que yo a propósito de esto me fui a buscar. ¿Cuánto sale un tratamiento con interferón pegilado por semana más ribavirina? Sale aproximadamente, o sea, el interferón sale alrededor de 3.000 pesos la dosis y la ribavirina por mes más o menos 3.000 pesos, más o menos, ahí un poco. Estos tratamientos, cuando vi el precio, me quería caer de espalda. El Glecaprevir más Pibrentasvir, que vienen comprimidos que tienen 100 miligramos del primero y 40 del segundo, sale 800.000 pesos la caja de 84 comprimidos, o sea, para un mes de tratamiento. Y este otro, Sovosbuvir más Beltapasvir, fíjense, me cuesta repetir la palabra, durante un tiempo de 12 semanas también están alrededor de 800.000 pesos el envase de comprimidos para las 12 semanas. Con respecto a en nuestro país tenemos una marca comercial que tiene los dos antivirales juntos y después tenemos otros que tienen solamente el Glecaprevir o solamente el Sofosbuvir. Y por lo que estuve viendo, ante obviamente la efectividad altísima que tienen estos llamados antivirales de acción directa, claramente los pacientes que tienen coinfecciones o que tienen una hepatitis crónica prefieren estos tratamientos porque tienen un porcentaje altísimo de curación, evitando obviamente los problemas que lleva a tener una hepatitis crónica en forma activa. En algunos casos, sobre todo en las asociaciones con HIV, el Estado compra, porque estos medicamentos son importados, compra la medicación para los pacientes. Por suerte es por 8 semanas y con eso se curan, o sea, pero son 2 cajas, son 1.600.000 pesos por un paciente para un tratamiento de hepatitis C. Bueno, y yo les puse acá, en el caso de un paciente sin cirrosis y sin tratamiento previo. Después vienen esquemas para pacientes con cirrosis y sin tratamiento previo, para pacientes
sin cirrosis y con, dentro de los que no tienen cirrosis, pero que antes ya recibieron un trasplante hepático, y así diferentes opciones. O sea, se mantienen más o menos los fármacos, hay otros más, todos son extremadamente caros. El Decaprevir, hay un laboratorio argentino que lo fabricó a un precio 4 veces menos que el importado, pero desconozco si siguen fabricándolos. Y obviamente en este estado en donde el dólar vale está por las nubes, no sé cómo se arreglará el gobierno para seguir consiguiendo la medicación. La hepatitis C, además de la evolución del hepatocarcinoma y de la cirrosis, tiene otros problemas que llevan la infección crónica. Entonces, se describe, por ejemplo, una disfunción tiroidea, tiroiditis de Hashimoto, formación de quistes a nivel de la tiroides. Se describe la evolución de una diabetes con severa insulinoresistencia. A nivel de los vasos, tenemos vasculitis en piel sobre todo, pero también en los nervios, dando neuropatía periférica, y menos frecuentemente puede presentarse un cuadro de poliarteritis nodosa. Es bastante, digamos, mencionado el tema de la crioglobulinemia mixta esencial. Entonces, aquí tenemos un paciente que tiene trastornos trombóticos distales en los miembros de las manos, con depósito de estas crioglobulinas en los tejidos periféricos. También tenemos la posibilidad de hacer gamopatías monoclonales, no necesariamente mieloma múltiple, pero de otras que no son gamopatías indolentes y demás. Puede darnos trombocitopenia, anemia hemolítica autoinmune, de una serie de alteraciones relacionadas con la hepatitis C crónica. Nos puede dar glomerulonefritis, nos puede dar vasculitis a nivel de la piel, o sea, la púrpura palpable, puede dar prurito crónico, puede dar además afectación articular tipo artralgias. Por lo tanto, es bastante amplio, digamos, el panorama de complicaciones o enfermedades asociadas a la hepatitis C crónica. Razón por la cual es importante el tratamiento. Dos palabritas para la hepatitis viral y el HIV. En los pacientes HIV muchas veces encontramos alto grado de coinfección con hepatitis C y hepatitis B, o una, la otra o las dos. Y aquí tenemos un problema, digamos, porque el HIV puede empeorar la fibrosis hepática, pero ahí nosotros tenemos que considerar que no solo por el HIV en sí, sino porque el paciente HIV puede ser que esté tomando antirretrovirales que sean tóxicos al hígado, entonces empeora la toxicidad. Algunas veces son adictos a drogas, entonces también tenemos el daño que puede generar el hábito tóxico, sumado al alcohol, y sumado encima a que los antirretrovirales pueden generar, o sea, los más clásicos, generan un cuadro de insulinoresistencia que lleva a que el hígado quede esteatóxico. Entonces, se van sumando cosas para que un paciente HIV positivo con una coinfección con alguna hepatitis tenga una peor evolución. Entonces, simplemente les dejo eso como dato a tener en cuenta, o sea, el alto grado de coinfección, el alto grado de empeoramiento de la lesión hepática junto con el HIV y su tratamiento, y bueno, razón por la cual con el agregado, con la aparición de estos antivirales nuevos, aparentemente hay mucha más posibilidad de hacer un tratamiento curativo de la hepatitis C sobre todo, y de esta manera evitar esta progresión a la cirrosis que va a haber si es que no se puede evitar, digamos, o curar una de las infecciones por el virus hepatotropo. Entonces, lo que se sabe es que tenemos que, en la medida de lo posible, en un paciente HIV, hepatitis C positivo, solicitar y tratar por todos los medios de que sea tratado con estos antivirales nuevos, el Decaprevir y demás, y
que los hepatitis B positivos logremos la carga viral menos de 300 unidades por lo menos, o indetectable si fuera posible, para evitar este avance, digamos, del daño hepático. Con respecto a las hepatitis autoinmunes, nosotros vamos a tener dos cuadros relativamente clásicos. El que se suele ver frecuentemente en las niñas o adolescentes, que es el tipo 2, y el que puede aparecer en cualquier, o sea, en la edad adulta más que nada, que es el tipo 2, ¿no? Es un cuadro autoinmune en donde la diana de los anticuerpos son los hepatocitos, y que característicamente tiene un curso variable con brotes y remisiones. Entonces, las dos más que habitualmente encontramos en estas dos, la tipo 1, en donde tiene FAM positivo, anti-ADN, antimúsculo liso, que son los que habitualmente siempre se solicitan, ¿no? O sea, los FAM, los anti-ADN, el antimúsculo liso, y con este antimúsculo liso nosotros ya estamos en condiciones de decir que es una hepatitis autoinmune. Obviamente hay una hepatitis, con todo lo que hemos dicho hace un rato de lo que es la hepatitis crónica, ¿no? Elevación sostenida por más de 6 meses de transaminasa, a más del doble del valor normal. Y después, esta generalmente va asociada a enfermedades autoinmunes clásicas como lupus, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, y esta, la tipo 2, que se ve más en niños, va a tener los anticuerpos anti-LKM, ¿no? Que son los antimicrosomales, que es el que habitualmente pedimos de diagnóstico. Entonces, ante una sospecha de paciente con hepatitis autoinmune, hay que pedir FAN, anti-ADN, antimúsculo liso y anti-LKM. Con eso tenemos los más sensibles para hacer diagnóstico. También es importante hacer una biopsia hepática para para diagnóstico y tratamiento, y después vamos a tener que, de acuerdo a la evolución del paciente, hacer biopsias hepáticas cada 2 o 3 años para evaluar la evolución del daño, digamos, al hepatocitario. Esta otra, en donde encontramos biopsia positiva pero anticuerpos negativos, es otra posibilidad que suele ocurrir, en donde uno tiene que asumir que es una hepatitis autoinmune y tratarla con el mismo tratamiento. No sabemos muy bien qué es lo que pasa, pero parece ser que los pacientes que tienen esta forma de inflamación hepática tienen ciertos antígenos del sistema de histocompatibilidad, como el HLA-DR4, que tiene que ver con el tipo 1, y el HLA-DR3, que tiene que ver con el tipo 2. Y algunas veces lo que se encuentra es que luego de una infección viral se desencadena la reacción autoinmune, por lo cual uno supone que puede haber reacciones cruzadas con algunos otros virus. Hecho el diagnóstico, como les dije, nosotros vamos a encontrar un paciente que puede venir con astenia, con ictericia, anorexia, atralgias, hepatomegalia dolorosa. En estos casos, la hepatomegalia de las hepatitis autoinmunes es más importante que las hepatitis virales. Y algunas veces solamente podemos encontrar la elevación de las transaminasas. Como les dije, viene asociada a otras enfermedades autoinmunes muchas veces, y al igual que las otras hepatitis crónicas, puede evolucionar a cirrosis y hepatocarcinoma. Entonces, hay que hacer el diagnóstico y uno tiene que proponer un tratamiento. Entonces, el hepatograma nos va a mostrar esto. Vamos a tener en el proteinograma electroforético una elevación de la IgG policlonal, y vamos a pedir los autoanticuerpos, que se los mencioné recién: el FAN, el anti-DNA, el anti-LKM y el antimúsculo liso, mínimamente. Hay que hacer una biopsia hepática. Acá lo que uno tiene en primera instancia es esto. Entonces, hepatitis crónica con alto grado de linfocitos.
células plasmáticas y nódulos de regeneración y fibrosis que le están indicando que está evolucionando a cirrosis. Esta biopsia hepática muchas veces, como les dije, hay que repetir cada 2 a 3 años para ver cómo va respondiendo a la medicación. El tratamiento tiene que ir con corticoides, que se inicia con dosis alta, miligramos kilo, pero después se deja de 15, 20 miligramos de prednisona a día, asociado con algún inmunosupresor. En general se empieza con corticoides de dosis alta y la azatioprina de 1 a 3 miligramos por kilo día. Y al mes, cuando comienza a hacer efecto la azatioprina, se va bajando la dosis de corticoides a la mejor dosis con la que se mantenga la inactividad de la enfermedad. Si con eso no funciona o hay efectos adversos o hay un Cushing, muchas veces vemos que evoluciona un síndrome de Cushing medicamentoso importante, uno puede considerar otros fármacos inmunosupresores. Nos queda la opción del trasplante hepático, pero al igual que en algunas hepatitis crónicas, aquí puede volver la enfermedad en el hígado trasplantado, entonces es lo último que uno deja, busca en todo caso mantener la menor inflamación posible en el tejido. Para eso entonces el control se hace con dosaje, con hepatograma para normalizar transaminasas, con dosaje de anticuerpos que deben disminuir o desaparecer, y con biopsias hepáticas, como les dije, cada 2 o 3 años, para evaluar el estado histológico del órgano. Bueno, y nos piden 2 cosas, digamos, de algunas infecciones hepáticas que suelen verse, por ejemplo, el absceso hepático piógeno se ve con frecuencia. Nosotros hemos tenido acá en el hospital, lo tenemos relativamente frecuente, en donde la infección puede venir por vía hematógena, y en este caso puede venir de una zona lejana. Generalmente en estos casos son abscesos a Staphylococcus aureus, entonces lo que vamos a tener van a ser imágenes o abscesos de diferentes tamaños, que pueden ser únicos o múltiples, que requieren, o sea, que le van a dar al paciente, como toda enfermedad está embolizando por vía hematógena con bacterias, un cuadro de fiebre alta, de deterioro importante del estado general, que nosotros al tener un paciente así, por ahí encontramos que tiene una infección de piel y partes blandas, o una infección de boca, o una infección del endocardio, y a partir de ahí salen, o sea que ya tenemos un paciente que viene con algo previo, que comienza con dolor en el abdomen, con elevación de la bilirrubina, y por lo tanto puede haber elevación de fosfatasa alcalina y después la transaminasa, y nos lleva a buscar digamos, estudiar el hígado para ver si encontramos alguna cosa. Este absceso habitualmente debe ser tratado con antibióticos específicos. El primer abordaje quirúrgico es punción transparietal con guía ecográfica para llegar al absceso y aspirar el contenido, y muchas veces solamente con eso y el antibiótico sistémico podemos llegar a controlar el caso. Si no se puede y no se logra sacar todo el contenido del absceso, debe hacerse un drenaje quirúrgico. La otra vía es que llegue a través de algún proceso abdominal, como puede ser una diverticulitis aguda, una pancreatitis, digamos, complicada, procedimientos como por ejemplo dilataciones de la vía biliar a través de SPR. Entonces, en esos casos, lo que vamos a encontrar va a ser que encontramos más gérmenes gram negativos y eventualmente anaerobios. Entonces, nuevamente el procedimiento diagnóstico es el mismo, hay que hacer un estudio de imágenes, una ecografía, una tomografía, tratar de acceder por punción al lugar para poder tomar muestra y drenar, y poner el antibiótico adecuado. Si fuera, digamos, que nuestro foco fue
una diverticulitis o un proceso abdominal, se recomienda en general poner una cefalosporina de tercera y agregarle una clindamicina o metronidazol para cubrir el espectro de las bacterias involucradas. Esto es relativamente, no es una cosa rara, lo vemos. Y algunas veces ha ocurrido que viene el paciente y no encontramos la puerta de entrada. La puerta de entrada puede de hecho estar alejada, como pudo haber sido una herida en piel, que ya curó, pero generó el proceso. Y otras cosas que se suelen que uno debe pensar es, por ejemplo, la salmonelosis hepática, que se comporta como un absceso salmonelósico, generalmente son por salmonella tiffi o paratiffi, y claramente lo vamos a diagnosticar, va a ser un paciente que viene con fiebre, que viene con una bradicardia relativa, que ha tenido un proceso gastrointestinal tipo diarrea previo, o que lo tiene actualmente en este momento, y que requiere, bueno, el diagnóstico a través del cultivo de la materia fecal, de la obtención de lo que se obtiene por la función hepática y de la serología para salmonella. Con eso se hace tratamiento con ciprofloxacina y se debería solucionar el problema. El hígado de sepsis es una situación que ocurre en pacientes que están sépticos, que están, digamos, con mala perfusión, y el hígado lo que hace es empezar a hacer necrosis hepatocitaria por isquemia, por elevación. Aquí es donde se ven las elevaciones más marcadas de las transaminasas. Generalmente se elevan a más de 1000 y a más de 5000 también. Y generalmente son cuadros que son muy difíciles de volver. Es un paciente que está séptico y probablemente no tengamos una evolución favorable en los días siguientes. La otra cosa que podemos ver en el hígado y que uno debe tener en cuenta y pensarlo por la prevalencia de la enfermedad es la tuberculosis. La tuberculosis puede presentarse a nivel hepático en forma de tuberculosis biliar, en forma de granulomas tuberculosos, en forma de tuberculomas, o sea, tumores, imágenes redondeadas de tumoración por bacilo tuberculoso, y obliga entonces a tener en cuenta la epidemiología del paciente, el cuadro clínico global que tiene. Generalmente uno encuentra que tuvo tuberculosis hace tiempo atrás o que hay algún antecedente en la familia de tuberculosis, y bueno, obliga a intentar conseguir el diagnóstico. Se puede hacer el diagnóstico por biopsia hepática, pero también uno puede, o sea, para confirmar específicamente la tuberculosis hepática, pero hay que buscar también evidencia de bacilo por otros lados, ¿no? Entonces hay que pedir baciloscopía de esputo, cultivo de orina para VAR, hemocultivo para VAR, para micobacterium tuberculosis, y bueno, ahí se cura con el tratamiento antituberculoso nada más. La candidiasis aparece en el contexto de pacientes que han hecho candidemias por tratamientos antibióticos prolongados generalmente con algún grado de inmunosupresión. Y bueno, el diagnóstico pasa por, nuevamente, la sospecha. Generalmente ya encontramos la cándida en el hemocultivo o en el cultivo de orina, o rescatamos del lavado bronquialveolar o del esputo o de la sangre. Y entonces uno debe asumir que la imagen que ve en el hígado también es igual. Y el absceso mediano es un cuadro, digamos, presenta generalmente en hombres de mediana edad, muchas veces es asintomático hasta que comienza a dar fiebre y dolor, y ahí se detecta, digamos, nuevamente el diagnóstico es por punción, y se hace el tratamiento con el antiparasitario habitual, que es, digamos, puede ser albendazol, lo mismo que para la hidatidosis. Así que bueno, esas son causas que no son comunes, pero yo creo que hay que tenerle particular importancia a la tuberculosis, por lo frecuente, a la candidiasis, porque abusamos de antibióticos y muchas veces los pacientes terminan desarrollando candidemias. Y depende, por ejemplo, la hidatidosis, hay que tener en cuenta que al ser una enfermedad que está obligada a, digamos, erradicar de los animales, cada vez hay menos probabilidad de que
las personas se infecten, ¿no? Pero no es endémico de nuestra región, es más bien endémico de la zona sur de Corrientes y de la Patagonia Argentina. No lo vemos tanto. Y esta creo que es la última, así que si tienen alguna pregunta. Aquí veo que hay. Doctora, discúlpame, pregunto sobre el parcial que algunos quedamos sin internet al momento de enviar. ¿Va a haber alguna solución? Sí, va a haber. El tema es que yo no puedo saber quién es, o sea, de vuelta. Salen beneficiados los que tuvieron tiempo y por ahí salieron mal. Así que todavía no armé, pero supongo que para la semana que viene, luego de terminar las clases de gastro, entrando ya hepatitis y cáncer, va a haber un parcialito para esos que salieron mal o que no pudieron hacerlo por el problema de la luz. ¿Sabes? Profe, pero los de soporte les avisa quién fuimos los chicos que salimos mal por internet. Soporte me avisó a mí y me entraron a mí algunos, sí, pero no son muchos, ¿eh? Sí, creo que somos 4 los que nos pasó Sí, esto. sí. Y bueno, me voy a fijar ahí entonces. Dale, Y muchas hay gracias. dos chicas que sé el nombre de una, o sea, no de la otra, que estaban en el mismo, que estaban con un problema administrativo por el cual no les permitieron rendir. Así que a esas dos chicas que me manden sus nombres, cosa de que yo pueda saber quiénes son, así tengo la lista de los que tienen que rendir el otro parcial. Sería la semana que viene. Gracias. ¿Alguna pregunta? Doctora, en el tratamiento de la hepatitis B, Sí. la lamivudina crea resistencia. En ese caso, ¿qué otro fármaco se le daría? Y hay una lista larga de otros antivirales que pueden usarse. Yo por eso les dije, les he puesto las cosas más, las de primera línea, por decirlo de alguna manera, porque después en la lista hay un montón de antirretrovirales. Por ahí con hepatitis B no hay tanta cosa nueva como hay con hepatitis C, pero lo que les decía, nuestro primer esquema que nosotros tenemos que conocer es el interferón, la amibudina, y después están todos los otros, está la ribavirina, está el tenofovir, hay una larga lista que ya excede lo que a nosotros nos compete. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, ¿usted trata eso? No, yo no trato, le mando al infectólogo, que el infectólogo decida el esquema más apropiado, el infectólogo o el especialista en hígado. Por eso es que le digo, tenemos que saber, digamos, ideas muy generales del tratamiento, que son tratamientos largos, muchas veces el de la hepatitis B es permanente con la lamivudina. Bueno, y lo nuevo de hepatitis C, que con 8 o 12 semanas de tratamiento se curan. Pero no pasa por, no somos nosotros, no va a ser el médico de atención primaria el que me dice eso, ni siquiera, fíjense, es el médico especializado en clínica, es el especialista, infectólogo o hepatólogo. Por eso es que no me pareció, no sé, no me pareció útil darle listas de medicamentos que después ni nos acordamos los nombres, porque son encima nombres que no los usamos y que son difíciles de recordar. Gracias. ¿Nos vamos? Nos vemos el jueves que viene entonces con la clase de tumores gastrointestinales. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, Chao, hasta doctora. luego, doctora.